Bueno, como les comentaba hace un rato, un poco la idea era empezar a pensar el acceso a agua y saneamiento en relación a planificación territorial y, en nuestros términos, dinámicas de inclusión social. Nosotros, desde el programa SET0, trabajamos y venimos desarrollando en términos conceptuales y en términos de construcción de herramientas, una articulación entre esos tres conceptos. Mi presentación, como les decía antes, va a ser más bien desde los problemas hacia las soluciones y hacia las oportunidades en el plano de construcción de normativas. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos más de 500 organizaciones públicas y privadas. Hay gobiernos provinciales, municipales, alcaldías en el caso de Bolivia, en el caso que trabajamos en Argentina, en Bolivia y en Paraguay, y hace alrededor de 6 años se definió construir una estrategia específicamente para abordar las problemáticas de acceso a agua y saneamiento en esta región, que en el caso de Argentina particularmente comprende a 8 provincias. Tanto empresarios como organizaciones sociales, como movimientos campesinos, estuvieron de acuerdo en que esta era una problemática que era transversal a todos, ¿sí? Tanto en las zonas rurales dispersas como en las zonas urbanas o rurales aglomeradas. Particularmente esta región, que es la región del Gran Chaco Americano, es la segunda ecorregión después del Amazonas, más importante después del Amazonas, y tiene la característica que en el caso de Argentina y Paraguay es donde se concentra mayor cantidad de población campesina y comunidades originarias. Aparte de otro tipo de cuestiones que están vinculadas al hábitat natural. Así que bueno, nuestra mirada sobre los servicios de agua tiene que ver con la mirada desde los territorios. Y desde ahí empezamos a construir esta forma de pensar los servicios públicos. ¿Cómo son pensados generalmente los problemas y las soluciones de acceso a agua y saneamiento en Argentina hasta este momento? En principio se piensan en función de un problema puntual, que es la falta de acceso al servicio. No hay agua o no hay saneamiento o la combinación de ambas, ¿sí? Entonces, si no hay acceso, brindo algún tipo de acceso, que puede ser desde una canilla comunitaria a una perforación, a una distribución de red, ¿sí? El problema es visto en términos de brindar una dotación tecnológica, sea cual fuese, en función de la restricción. En general, lo que se ve es un fetiche ingenieril, si querés. Cuando empezamos a recorrer el norte de Argentina, lo que encontramos no es que faltaban obras, al contrario, lo que encontramos fue un cementerio de obras. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, nuestra primera hipótesis es falta inversión. Cuando empezamos a ver que por ahí no era tal vez el problema, empezamos a construir, bueno, y entonces ¿cuál es el problema? ¿No? Empezamos a ver, no, entonces hay un problema en cómo se concibe el problema de acceso a agua y saneamiento. Y empezamos a explorar esto, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en principio en nuestra región? Lo primero que encontramos es que las dinámicas de desarrollo territorial no son previstas, o sea, se planifica el acceso a agua y saneamiento en función de falta agua, pero no se planifica el día después de que está el agua. Casos paradigmáticos en varias de las provincias de todo tipo y factor, pero para darles uno en particular, una población que hace poco, relativamente poco, menos de 5 años, pasa a tener una red de agua potable en su pueblo, un pueblo de 3.000 habitantes, en menos de 4 años duplicó su población. La población rural se fue hacia el pueblo, por lo cual hoy ya es obsoleta la obra de infraestructura y hoy tienen problemas de hábitat en términos mucho más amplios que los que tenían hace 4 o 5 años. De este estilo les podríamos contar un montón, o sea, historias de grandes obras de acueductos que no fueron planificados juntos con los servicios de cloacas, y eso generó problemas de diferente índole, como tener que canalizar esteros enteros de una provincia para poder vaciar. Se inundó, o sea, finalmente hubo problemas de inundación en ciudades cabeceras,
y eso generó que las soluciones ingenieriles fueran, bueno, hagamos canales para desagotar. Desagotaron sobre esteros, o sea, cruzando esteros enteros de provincias. Entonces ahí este tema de, ojo, ¿cómo se planifica? No se planifica pensando las dinámicas de desarrollo territorial que implican estas obras. Lo otro que empezamos a ver es que no se planifica el día después. O sea, las obras que estamos construyendo, que venimos construyendo, no se planifican conjuntamente con la generación de capacidades técnicas, socioorganizacionales y financieras a nivel local. Entonces, una de las cosas que pasa, y también se ve en estos cementerios de obras, se generan obras de infraestructura, plantas de remoción de arsénico, con distribución a la vivienda, que no duran más de 3 años. Porque no existen las capacidades locales para poder sostenerlas y no están previstas cómo las provincias trabajan con esas realidades en términos dinámicos en el tiempo. Otra cosa con la que nos encontramos, por lo menos en principio en el norte del país, fue que no hay estadísticas de agua y saneamiento en términos dinámicos. Es decir, contamos con los datos del censo del 2010 en principio, y en el mejor de los casos algunas empresas, sobre todo en las ciudades, tienen algún dato, pero no existen casi casos en los que tengan dato, por ejemplo, de cuánta agua se inyecta en las redes y cuánta se consume y cuánta se pierde. O sea, en términos dinámicos no sabemos cuánto efectivamente estamos utilizando de los recursos disponibles, sobre todo lo que es recursos disponibles subterráneos, ¿verdad? Otra de las cuestiones que empezamos a ver es que hay una fuerte judicialización del tema agua y saneamiento. En este momento, de hecho, podemos decir que casi todas las provincias tienen conflictos legales, ¿sí? Están llegando a la judicialización de temas relacionados con acceso a agua y saneamiento, inclusive cuestiones muy locas, casos muy locos en donde son los gobiernos provinciales, esto voy a hacer un paréntesis por las dudas que no lo sepan, el acceso a agua y saneamiento es, digamos, de competencia provincial, ¿sí? Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, gobiernos provinciales que están judicializando casos contra los municipios que no logran, por ejemplo, sostener los sistemas de agua o generar los sistemas cloacales, cosas de ese estilo. Y por otro lado, lo que empezamos a notar es que, en general, las cosas que salen bien, no hay ningún organismo que las tome y las chupe como parte de su proceso de aprendizaje. O sea, no hay estructuras que efectivamente piensen esto de manera continua, ¿no? Como si fueran sistemas de aprendizaje en el largo plazo. Ustedes dirán, bueno, mucho de esto se puede ver en otras áreas en relación a otros temas, ¿no? Esto de los registros, cómo están los registros de cada una de las cosas. Pero bueno, un poco esto es lo primero que vimos en el norte del país. Y a partir de eso lo que empezamos a pensarnos es, bueno, ¿cómo empezamos a construir propuestas de solución, ¿no? Y ahí lo que nos dimos es, bueno, esto no lo podemos pensar solamente en los términos del norte del país, y entonces empezamos a plantearnos un trabajo hace ya 3 años de investigación, donde hay más de 6 universidades, está el INTA, está el INTI, hay fundaciones, hay gobiernos, hay empresas, que empezamos a construir colectivamente un bagaje de conocimientos sobre la temática para poder pensar en términos más estratégicos los servicios de agua y saneamiento. Esta iniciativa se llama Plataforma del Agua, que brinda información y generó información sobre las 24 provincias, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, por la duda que haya algún abogado. Entonces lo que hicimos fue generar relevamiento, sistematización y análisis en diferentes niveles. Por un lado, en plano normativo, ¿sí? ¿Cuáles son las legislaciones en cada provincia? ¿Cuáles son las reglamentaciones? ¿Cómo hace un ciudadano en cada una de estas provincias para acceder a su derecho al agua? Ahí encontramos de todo, desde ver cómo está la situación de Defensoría del Pueblo provincia por provincia, hasta las dificultades para tener efectivamente un camino, un ciudadano cualquiera, cómo hace
ese trayecto. Pero después, por otro lado, también empezamos a encontrar provincia por provincia los blancos o los vacíos, lo que no hay, lo que no está previsto. Justamente pensando en, bueno, cada provincia es un mundo, cada provincia es una forma de gestionar totalmente diferente. Y por otro lado, lo que hicimos también fue relevar temas estadísticos, relevamos diferentes iniciativas de cada una de las provincias para poder aprender a ver de distintos casos qué cosas podíamos sacar en términos de herramientas y metodologías para pensar los procesos de gestión social del agua, ¿no? De cómo hacemos para, aparte de pensar la dotación tecnológica dura, cómo hacemos para pensar la dotación blanda, ¿sí? Cómo hacemos para pensar en los días después de todo esto. Además está decirle que desde nuestra perspectiva el ciudadano es un ciudadano activo, que tiene algún rol en este esquema. Particularmente, una de las cosas que hicimos fue, bueno, algo que falta y algo que falta discutir son las estadísticas, ¿sí? Cómo estamos pensando por dónde empezamos, ¿sí? Por dónde empezamos con las obras, por dónde empezamos a accionar. Entonces una de las cosas que hicimos fue un índice de urgencia para la gestión. Y armamos un ranking, donde decimos cuáles son las provincias que están con mayor urgencia, cuáles son las de media y cuáles son las de baja. Ahora, ¿cómo construimos este ranking? Lo construimos en principio visualizando departamento por departamento. Agarramos todo lo que hay de estadística disponible, lo que son las bases de microdatos del INDEC del 2010. Hicimos una serie de proyecciones y tomamos los datos hasta 2016 de las obras, de los avances de obras, provincia por provincia, departamento por departamento, los 527 departamentos. ¿Y eso qué es lo que nos permitió? Es que pudiéramos contar con una proyección al 2017 de cuál es la situación real que hay en este momento sobre acceso a agua y saneamiento. Pero quisimos ir un poco más allá, que es, ok, hasta ahora se viene planificando en función de falta agua, falta cloacas. Si nosotros queremos ponerle criterio y criterio de desarrollo territorial a eso, ¿cómo hacemos para, desde las estadísticas, guiar la gestión estratégica de estos servicios? En términos de dinámicas de inclusión social, que eso para nosotros es un factor clave. Entonces, una de las cosas que hicimos son estos índices que armamos, buscan construir relaciones con lo que son necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Esa es una de las cuestiones. Entonces, construimos distintos mapas que muestran la relación de acceso a agua, lo que es acceso a agua por NBI. Y ahí lo que hacemos es marcar cuáles son los departamentos donde efectivamente hay una relación más directa entre la falta de acceso al servicio y pobreza estructural. Para poder decir, la urgencia está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque en general nosotros, aunque no lo visualicemos de manera rutinaria, hay dos formas en las que nosotros generalmente accedemos al agua. Una tiene que ver con la material, que es, nos llega la red de agua hasta nuestra casa. Nosotros abrimos la canilla y la cerramos. La otra forma, que pasa en gran medida en el norte de nuestro país, es la compro. O sea, compro cisterna, compro camiones de agua, hago distintos tipos de formas de acceder a eso. ¿Qué es lo que nosotros visualizábamos cuando íbamos construyendo este tipo de indicadores? Es que lo que hay ahí es una trampa de la pobreza estructural. Es donde no hay acceso a estos servicios y aparte hay necesidades básicas insatisfechas. Lo que pasa es que esas familias están en algún sentido condenadas a que un porcentaje mayor de sus ingresos vaya a la compra de agua, sobre todo. Entonces eso genera un ciclo continuo en estas realidades. Y por eso, aparte de ver cómo estaba el mapa en términos de acceso a agua por NBI, también vemos saneamiento por NBI y después construimos este índice de urgencia que no solamente toma los dos anteriores índices, el de acceso a agua y saneamiento por NBI,
sino que también suma otro tipo de cuestiones, como tienen que ver sopesar los regímenes de lluvia. No es lo mismo en Buenos Aires. Si llueve o no llueve en Buenos Aires no nos importa, o sea, no tiene nada que ver con la posibilidad nuestra de acceder a agua o no. Ahora, en realidad, como decía Sol hace un rato, el 75% de nuestro país es árido o semiárido. O sea, si llueve, sí tiene que ver con que si tengo o no tengo acceso a agua. Entonces, ahí lo que hicimos fue sopesar también en los índices de urgencia dónde hay que priorizar. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay que sopesar con mayor fuerza esos lugares porque tienen otro tipo de dificultades. Entonces, algunas cifras que logramos ver y algunas reflexiones que nos permitió hacer todo este trabajo es, por ejemplo, que el 51% de los hogares que accede a agua por canilla comunitaria padece NBI. ¿Sí? El 52%. O sea, cuando vos te tenés que trasladar para buscar agua, el 52% es pobre estructural. Mientras que solamente el 6% de los que tiene acceso a agua, a red de agua en su vivienda, tiene NBI. El 6 contra el 52. O sea, ¿qué es lo que se observa acá? Que la forma en que se accede al agua, ¿sí? Y el hecho de que se acceda a agua en la vivienda también es un factor clave. ¿Esto por qué? Porque muchas de las obras de infraestructura que se generan no se generan pensando en acceso a agua en la vivienda, ¿sí? Hay distintos tipos de soluciones. Otra de las cifras que nos permitió sacar la plataforma del agua es que hay por lo menos 320.000 hogares que no tienen baño de ningún tipo, ¿sí? Solo el 2% de esos hogares son hogares urbanos, mientras que el 12% son de hogares rurales aislados y dispersos. Es decir, en las zonas rurales hay 6 veces más probabilidades de no contar con baño de ningún tipo, pozo, diríamos, con todo lo que ello implica también en términos de dinámicas de desarrollo. Y el 58.6% de los hogares urbanos, mientras que el 58.6% de los hogares urbanos tienen acceso a red pública cloacal, en los pueblos rurales solamente es el 9.7%. Entonces, si nosotros queremos pensar estrategias también de desarrollo, en términos de pensar las áreas rurales aisladas, las áreas rurales aglomeradas y las ciudades, acá hay una serie de datos que nos pueden permitir también pensar qué tipo de planificación territorial queremos. Y acá nosotros lo que estamos intentando construir colectivamente son propuestas, ¿no? ¿Cómo hacemos, aparte de construir herramientas como es la plataforma del agua, que es una herramienta que fue construida pensando en gestores de agua de distinto nivel, la idea también es, bueno, ¿cómo hacemos entonces para proponer soluciones? Y una de las cosas que en principio vemos para el caso de las zonas rurales es que si estuvieran más jerarquizadas en la agenda pública, el acceso a agua y saneamiento en las zonas rurales es más fácil de resolverse que en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque es más barato. Esto lo tenemos ya, aparte de hacer investigación, hacemos modelos de gestión y de intervención en más de 6 provincias en este momento. Es más fácil de gestionar por las comunidades, porque justamente el tipo de desarrollo tecnológico prevé la participación fuerte de las comunidades y es más flexible, hay más cantidad de alternativas para las zonas rurales en términos tecnológicos que para las zonas urbanas. Para las zonas urbanas casi que caemos en unas opciones muy acotadas de qué es lo que podemos hacer. Y en la ruralidad, el agua es un recurso económico. Tener agua en la vivienda y tener agua disponible para producción es un recurso económico. O sea, automáticamente eso reditúa en términos de desarrollo de esas poblaciones. ¿Qué pensar en el caso de las soluciones urbanas? O sea, ¿cómo pensamos los servicios de agua en las zonas urbanas? Y en este sentido, una de las primeras reflexiones que tuvimos es, venimos siendo reactivos. Las obras van atrás del crecimiento poblacional. Es decir,
tenemos un desfasaje muy